Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo andamos? Hola, Sergio. Bien, ¿Qué tal, muy Fabi? bien. ¿Y ¿Todo ustedes? bien? Todo bien. ¿Cómo van? Muchas elecciones, ¿no? Muchas elecciones, Bien. una muy importante. La tapa de The Economist, que tal vez sea todavía hoy, ¿no? La revista más interesante para leer, decía que era la elección más importante de este año, la de Turquía, Sin duda. con un resultado que a muchos sorprendió, porque el actual presidente, Recep Erdogan, hizo realmente, ¿no? Una elección extraordinaria, estuvo a punto de ganar en primera Sí. vuelta. Y ustedes no están nada contentos, ¿no? Nosotros No, analizamos, analizamos, sí. no somos ciudadanos turcos Todavía. todavía. Fuimos jóvenes turcos en una época. Fuimos jóvenes turcos. Pero ya Después no, le vamos a explicar a lamentablemente la ya audiencia no. que fueron jóvenes turcos. ¿Cómo leíste este resultado, Fabián? A ver, las teorías más conspirativas dicen que Erdogan hizo fraude controlado para que se demuestre que hay una segunda vuelta y que hay democracia, digamos, ¿no? Ya. A ver, entendamos Turquía, país clave geopolíticamente, con una gran influencia en el Medio Oriente, con casi 90 millones de habitantes, con una tradición milenaria, con mucha influencia política sobre todo lo que es el mundo turcomano, que abarcaba todo el sur de la Unión Soviética. Una política exterior, la verdad, notable, ¿no? Presencia en Libia, presencia en negociaciones Ucrania-Rusia, poder de veto por si Suecia y Finlandia pueden ingresar a la OTAN, negociar con Estados Unidos fuerte temas de compra de armamento. O sea, Erdogan ha hecho una política exterior verdaderamente imperial, ¿no? Ahora, el correlato de eso es un país con 50% de inflación anual, una muy mala respuesta logística al terrible terremoto de febrero y una realidad evidente que es miles de presos políticos, los medios de prensa están en gran medida censurados. O sea, fue una elección con participación democrática, con una oposición fuerte, pero cuando uno mira, ¿te acordás vos, Sergio, lo que Robert Dahl, gran politólogo estadounidense, llamaba la poliarquía, ¿no? Claro. Que enumeraba qué cosas se tienen que cumplir para que sea una democracia. Bueno, Turquía no las cumple. No es una dictadura estilo Cuba, Rusia, Bielorrusia, más o menos China, pero tampoco es un país con una democracia, digamos, pujante o ni pujante, mínimamente presente. Hay un término que usan colegas nuestros, Fabi, que es este de deslizamiento autoritario. Un deslizamiento, exactamente. O sea, algo gradual, en diferentes dimensiones, lo electoral, la libertad de prensa, el control de la justicia. Entonces, igual es notable que la oposición, que un líder que ha logrado combinar sectores de izquierda, de derecha, de centro, sí, un político muy veterano que viene del tradicional partido laico creado por el general Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, bueno, ha sacado un 45% de los votos. Erdogan quedó a 0.5 de que no hubiese balotaje. Creo que todo indica que el 28 de mayo Erdogan, pese a su estado de salud, que parece que no es el óptimo, va a seguir gobernando Turquía y habrá que seguir esperando qué va a pasar con ese país después de este larguísimo ya mandato de Erdogan. Santi, Erdogan es colega tuyo, ¿no? Es economista originalmente. Si bien... Pero por eso, pero yo creo que, a ver, pongamos varias cosas sobre la mesa para completar este panorama. A mí me parece, digamos, antes incluso de empezar a tirar algunos números sobre Turquía, me parece que si hay algo que hizo como punto de inflexión para que los medios occidentales empezaran a tirar, digamos, a rasparlo a Erdogan más de la cuenta es dos hechos. La primera es cuando entre la basura de los F-35 norteamericanos y los sistemas de defensa aérea S-400 de altísima tecnología rusos, Erdogan decidió los rusos. Y cuando además Erdogan puso trabas para la incorporación de algunos países a OTAN, finalmente levantó, seguramente habrá conseguido algunas cosas a cambio. Evidentemente eso hay gente a quien le molesta, pero vamos a ver. Finlandia y Suecia, pongámoslo. Pero vamos a ver entonces un poquito los números.
ellos terminaron tuvieron abril del 2022 contra abril de 2023, 43.7 de inflación. Vamos a empezar con los datos económicos. Van a ver ustedes que hay puntos claros y oscuros, pero creo que la claridad gana por mucho. Sin embargo, la inflación del año anterior había sido 64, viene bajando, y aparte hay un dato que es muy importante: el PBI de Turquía creció el 5.6, Claro. El año anterior había crecido el 11.4, y he visto una serie de 15 años de Turquía para atrás sin un solo dato negativo. Y quiero decir esto: muchos países han dado datos maravillosos de crecimiento de su economía después del año de pandemia, pero en el año de pandemia se comieron caídas de 8, de 9%. Bueno, en el caso de Turquía, el año de pandemia creció 0.8, que es no crecer, pero quiero decir que tiene 15 años sin un solo año de retroceso económico. Pero además les voy a refregar a ustedes en la cara estos datos. La riqueza por habitante en el caso de Turquía en los últimos 2 años, es decir, desde 2021 a 2023 a la situación actual, ha bajado, ha ido de los 8.000, si no me falla la memoria, 560 euros por habitante a arriba de los 10.100 euros por habitante. Es decir, Turquía es un país que está teniendo más riqueza por habitante. Lo que quiero decir es que es mala la situación de inflación, que está bajando, pero es mala. Ustedes saben que soy enemigo declarado de la inflación, pero no es una situación estanflacionaria, porque les estoy mostrando que Turquía crece. Como yo estoy para tirar datos y no para vender un producto, también quiero decirles lo que no es tan bueno, y después voy a volver con algo un poco mejor. Lo que no es tan bueno es que el desempleo lo tiene en 10.1, y quiero decirles que está en 8.8 el desempleo entre los hombres y en alrededor de 12 el desempleo entre las mujeres. Es decir, está claro que ahí Turquía tiene un problema. Sin embargo, digamos, en tiempos de pandemia, ustedes que admiraron tanto, por ejemplo, países como Argentina, cómo atendieron la situación, Turquía con 86 millones de habitantes tuvo al día de hoy 101.000 muertos acumulados por pandemia, mientras que Argentina con la mitad de la población tuvo más de 130.000. De tal manera que a mí me parece que las credenciales que tiene Erdogan de ser y tiene la economía de Turquía estacionada entre las top 20 de las economías mundiales, está en el puesto 19, es decir, es un país con inflación alta, con desempleo alto, inflación que va bajando, pero riqueza por habitante que va subiendo, no ha tenido un retroceso económico en más de 15 años, no, ojo, cuando digo más de 15 no es porque en el año 16 lo tuvo, simplemente veo una serie de 15 años y son del Banco Mundial, son todos números positivos, es decir, a mí me parece que yo, si fuera turco, me doy cuenta que es un problema estos edificios que se caían solamente cuando los soplaban. Nosotros sabemos mucho en los Estados Unidos porque California ha tenido ese problema y sabemos que con regulaciones adecuadas y un Estado que controle esos temas se resuelven. Está claro que en Turquía había, digamos, lo que se dice en algunos países de Latinoamérica, una joda con el tema. Esas cosas habitualmente se las cobran a los gobiernos, pero yo creo que Erdogan tiene muchos pergaminos para aspirar a ser reelegido. Sigue siendo un país, Fabi, de emigrantes, ¿no? De hecho, curiosamente o no, los emigrantes turcos votaron favorablemente en su gran mayoría. Casi 4 millones votaron del interior. Y votaron muchos de ellos por Erdogan. Algunos comparaban en su momento a Turquía con México, también un país... y Estados Unidos vendría a ser Alemania. Alemania, ¿no? Una relación, en el mejor sentido del término, simbiótica, ¿no? Porque mucha mano de obra barata, aunque calificada, turca, efectivamente encontraba trabajo en Alemania. Algo parecido pasó durante décadas entre México y Estados Unidos. Por suerte eso ahora se frenó porque mejoraron las condiciones económicas en México, gracias sobre todo al Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo estamos en drogas en Turquía? No, bueno, es un punto esencial, un punto lo que de paso de fundamental, todo, fundamental. Claro, distribución. ¿El expreso de medianoche no funciona ahí más? No, bueno. Sí, debe seguir funcionando. A lo mejor pintaron la cárcel, pero... ¿Se acuerdan la película? Esto habla de nuestra edad. Es una famosa... Pusimos el documento de identidad sobre la mesa. No, a mí me lo... Le recomendamos a la audiencia, la más joven, que vea Expreso de Medianoche. Una gran película. Muy traumática, pero que muestra un poco también la imagen que tenía Occidente de Turquía en los 70, ¿no? Así Como una es. especie de occidental, pero no tanto. Pero no tanto. Bueno,
por supuesto, como decía recién Fabián, ¿no? Turquía fue un imperio muy importante. El Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial, la verdad que dominaba un área. Llegó a Viena. Llegó a Viena y hacia el este se llegaba prácticamente a China, lo que es hoy China, con una influencia cultural y una síntesis de muchas culturas, una especie de sincretismo de enorme cantidad de culturas antiquísimas, con lo cual la verdad que es un país fabuloso. Es muy interesante también el turismo, que es una de las fuentes más importantes de ingresos. Pero obviamente mirar en perspectiva esta situación con una elección tan clave, esperemos que pase el 28 de mayo próximo, nos vuelve a poner sobre la mesa aquí el rol fundamental de la geopolítica, de la política internacional, este cruce de aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, que siempre aquí en Poder y Dinero... Ha sido un notable éxito de Erdogan. Erdogan así es. Ha sido, la verdad que una persona sumamente habilidosa en su política exterior. Viniendo de una tradición laica, convirtiendo a Turquía en un país efectivamente cada vez con mayor influencia musulmana, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a una muy, muy breve pausa ahora. Volvemos con un análisis específico de la cuestión de Israel con nuestro amigo Miguel Steborman. No se vayan. Luego de esta pausa, más Poder y Dinero aquí en Americano Media.